Bueno, a raíz de lo que decía Óscar, ayer la verdad es que estaba repasando la presentación para acabarla y tuve un momento así de descentre, porque, claro, estaba desde IEB, estaban anunciando la promoción de todo el evento y de repente veo, no te pierdas la presentación de Alberto Alcocer, que hablará de cómo posicionar un post en el top 10 de Google en una hora. Digo, wow, esto es meter presión en una hora, me hablaba de una semana. Bueno, al final se puede hacer, ¿me dejáis el pasador, Rosa? Gracias. Se puede hacer, pero al final yo quiero plantearos aquí una estrategia sencilla. Quiero que veáis cómo el marketing de contenidos, como el contenido es uno de los mejores aspectos que a día de hoy se puede trabajar, porque además es súper versátil, es súper escalable. Realmente, desde que creamos el artículo y empezamos a difundirlo de una base sencilla, podemos empezar a escalarlo haciendo multitud de acciones de link building, multitud de acciones de publicidad en medios, multitud de acciones que realmente el objetivo es impactar en el usuario. El objetivo siempre es la conversión. Como decía Óscar, yo soy Alberto Alcocer, yo tengo una agencia de marketing online desde hace ya casi 10 años y trabajamos todo lo que es las estrategias de venta muy enfocados a la conversión. Y realmente, para que empecéis viendo ejemplos, pues bueno, sí que esto no es un ejemplo de cómo posicionar una hora, pero estos dos artículos que he cogido los hemos llegado a posicionar en un día con 4 keywords en la primera página, en el top 10, y solo a nivel orgánico. Solo a nivel orgánico. Sin publicidad, sin link building, ni nada. Y además para nichos realmente competidos, ¿de acuerdo? Aparte de ejemplos nuestros, porque al final muchas veces proyectos de clientes no podremos enseñar, tengo un par de casos que sí que os voy a poder contar, pero aquí, por ejemplo, cómo vender un RP, estamos en la primera posición ahora, ya lo escribimos hace un tiempo, el año pasado, y al día siguiente ya había 4 keywords posicionadas. Otro, cómo posicionar un post en Google, lo mismo. Con lo cual, al final, estos son muchas veces ensayos que hacemos, también porque luego nos sirven para ensayo-error, para hablar con clientes, para llevar sus casos. Pero al final, lo que necesitamos es vender. No perdamos de la perspectiva de que las empresas necesitamos vender, facturar. Y todo esto está muy bien, el orgánico, pero al final lo que necesitamos es crear una metodología en la que estos artículos, estos contenidos, este inbound marketing, porque esto es parte del inbound, impacten en el usuario y ese usuario empiece un funnel, por decirlo así, un acercamiento a nuestro sitio web y compre. Porque si no compra, todo esto no sirve de nada. Creo que ahí estaremos todos de acuerdo, ¿no? En Internet estamos para vender, ¿verdad? ¿Alguien está para otra cosa? ¿Manos arriba? Perfecto, ahora hablamos en la misma onda. Quiero enseñaros unos cuantos aspectos, antes de nada, por los cuales el contenido es brutalmente bueno. Pero el primero, y es muchas veces donde muchas empresas fallan, es que el contenido es una solución a una necesidad de información del usuario. Cuando hacemos muchas consultorías a empresas o cuando empezamos un proyecto, nos encontramos que escriben, que tienen una blogger, que tienen gente escribiendo artículos una semana tras otra, y no consiguen nada. Y ahí tienen dos problemas principales. Primero, hablan de lo que ellos quieren hablar. Hablan de lo que quieren vender. Y a nadie nos gusta que nos vendan. Hay que hablar de aquello que necesita el usuario, de los beneficios, de lo que aporta nuestro producto o servicio a ese público objetivo que es el que realmente me quiere comprar. Punto 1. Orientación al cliente. Siempre. Segundo, si no hay posicionamiento, podemos escribir 1000 posts a la semana, no posicionaremos ni uno o estarán muy atrás en función de la autoridad de la web. Es decir, necesitamos un componente SEO fundamental, sin el cual no vamos a llegar a primeras posiciones. Y os hago una pregunta. ¿Cuántos de vosotros cuando hacéis una búsqueda en Google llegáis a la página 2? Si es muy específica, sí, pero me lo estáis diciendo. Si no estáis en la primera página, no existís. Nadie sabe que existéis. Y si nadie sabe que existís, nadie entra a vuestra página, ni ve vuestros productos fantásticos y súper buenos, ni ve los fantásticos precios, y nadie os compra. Con lo cual volvemos a lo mismo. No vendemos. El objetivo de nuevo es vender. ¿De acuerdo? Para esto entonces lo que necesitamos es trabajar contenidos que impacten y que lleguen realmente al usuario. Hablemos de cómo puede ayudar, cómo lo beneficia. Si son objetos o productos o servicios ya más enfocados a ocio, trabajemos las emociones, ¿vale? Muchas veces hay que trabajar en función del producto o servicio que se quiere comercializar, emociones, me enfado, río, lloro, alegría, qué bien lo tengo, guay, soy cool, pero muchos otros son emociones empresariales. Confianza, seguridad, transparencia,
tengo la certeza de que esta empresa me lo va a hacer bien, porque al final el público no es lo mismo. No es lo mismo trabajar con la empresa, software de cuadro de mando, sistemas ERP que hemos trabajado, que trabajar una venta de productos de moda. Es totalmente distinto. Entonces, hay que personalizar el tipo de contenido, el tipo de comunicación y el tipo de acciones que hacemos. ¿De acuerdo? Un punto muy importante del inbound marketing y de los contenidos es que es un tipo de comunicación, vamos a llamarlo así, no intrusiva. Todos estamos habituados a que cuando estamos navegando por Internet nos vayan saliendo anuncios, pop-ups, X, y ya llega un momento que lo aceptamos. Funciona bien, hacemos clic incluso muchas veces, pero realmente todo esto nos satura. Toda la publicidad que recibimos al cabo del día, al cabo de tanto en Facebook como en muchas otras acciones, nos satura. Sin embargo, el contenido, lo fantástico que tiene, aparte de que es la niña bonita de Google, es que solo sale cuando hacemos una búsqueda. ¿Cómo vender un RP? Cuando una empresa de desarrollo de software tiene que diseñar una estrategia. Bueno, ahí tenemos el post. Muchos de vosotros, si habéis venido a esta charla mía de aquí ahora, seguro que habéis buscado cómo posicionar un post en Google. Ahí tenemos la respuesta. Es decir, ofrecemos una solución de información a lo que realmente está buscando el usuario. Y a partir de ahí, y aquí lo ideal sería trabajar una estrategia en un funnel, ¿vale? Un funnel en el que para cada estación, visita, lead nurturing, conversión, tuviéramos contenidos de todo tipo para cada una de esas fases, cuyo objetivo es influenciar decisión del usuario para que acabe comprando. Esa es la idea. Y esto, al final, lo que nos lleva es a tener muchas ventajas. Ya las sabéis, son las de siempre, no voy a incidir en ellas, pero hay una especialmente que es la que a lo largo de los años hemos comprobado que funciona y que es fantástica. Y de nuevo os lo voy a enseñar con nosotros porque con clientes no podemos hacerlo, ¿vale? Fijaros, voy a poner un ejemplo muy claro. En el 2016, en nuestra agencia, lanzamos un producto, paquetizamos un conjunto de servicios que teníamos y lanzamos un producto que era competencias digitales para directivos. Un proyecto de formación, training y mentoring para directivos que funciona muy bien, pero la cuestión es, en el momento que lo lanzamos, hicimos todo tipo de publicidad, todo lo que se puede hacer, ¿de acuerdo? Lo vamos a entrar todo. A día de hoy, vamos a ver qué es lo que Google ha indexado de nosotros. Y esto lo podéis buscar en vuestros móviles mientras estamos hablando, para que lo podáis comprobar, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta que los contenidos, sabéis que fluctúan diariamente, la posición, pero al final, fijaros, palabra clave, competencias digitales de un directivo. Esto lo saqué ayer, me parece, ¿vale? Volumen de búsqueda, 7 millones. Por supuesto, los primeros nosotros. Eso es lo primero. Pero fijaros a continuación. Todos los resultados que están en rojo, y tenemos 7 en la primera página, de 10 resultados 7 y en la segunda 4, y hay más, ¿vale? Que van subiendo, son artículos de guest posting. ¿Sabéis lo que es guest posting? ¿Sabéis lo que es? Es una técnica muy sencilla en la cual podemos hacer un intercambio de artículos, bien a nivel orgánico con otros blogs o páginas similares, o incluso podríamos hacer en medios de comunicación, ¿vale? Son una entidad de pago. Esto es todo orgánico. Aquí no hay nada de pago, que es lo bueno, ¿de acuerdo? Entonces, Google ha posicionado todos esos artículos donde hemos intercambiado estos posts, ¿vale? Bien hecho, evidentemente, para que Google no te pille. Y esto es lo que queda. Es decir, cuando alguien, público objetivo nuestro, director de recursos humanos, hace esa búsqueda, 7 resultados, porque además estos artículos los escribí yo, ¿vale? Aparecen con mi foto, son todos distintos, posicionan palabras clave similares, pero esta es la principal, y todos tienen un enlace, o si no lo han cambiado, todos tienen un enlace hacia el producto que nosotros vendemos. Con lo cual el teléfono deja de llamar. ¿Qué estamos consiguiendo aquí? Ventas. ¿Lo veis? Al final el guest posting es una de las estrategias que podemos trabajar muy sencilla, si bien hay que saber trabajarlo, hay que elegir bien los sitios donde hacemos esos artículos y donde posicionamos esos posts. Pero esto, día a día, al cabo del tiempo, si lo hacemos bien, si hay un componente sea importante, con clientes estamos viendo que esto funciona. Objetivo, visión, resultado, ventas. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a ver una metodología muy sencilla, que es la que nosotros utilizamos de momento para crear los posts, ¿vale? Porque muchas veces las personas, las empresas, les falta ese componente, ese componente de metodología a seguir para realmente conseguir el éxito, ¿de acuerdo? Y esto es tan escalable que al final, en la parte de difusión, que es la última, ya es donde podemos hacer absolutamente de todo,
¿vale? Vamos a empezar con ello. El primer punto es planificar las keywords, es decir, ¿qué quiero posicionar? Durante muchos años, la opción elegida para trabajar un artículo, para crear un artículo, un contenido, era yo quiero hablar de esto, creaba el artículo y como no había mucha competencia se posicionaba relativamente fácil. ¿Qué pasa? Que ahora el volumen de competencia que todos tenemos es brutal. Es brutal. Con lo cual, aparecer entre las 10 primeras posiciones se antoja casi imposible muchas veces. ¿De acuerdo? Y si bien elegir las keywords es fundamental, hay un paso previo que tenemos que trabajar, que es empezar a prever, ¿vale? O planificar una mínima secuencia de contenidos o planificación de contenidos. Es decir, ¿qué es lo que me interesa posicionar a mí? Pues mira, a mí me interesa posicionar mi apartado de social media. Vale, vamos a empezar a buscar keywords de social media. Por supuesto, utilizaremos herramientas, pues el planificador, SEMrush, Ahrefs, las que sea. Pero yo recomiendo una muy buena, que es Answer the Public. ¿La conocéis? Hasta hace un tiempo estaba el señor con barbita, ahora ya lo han cambiado por otro, ya no tiene tanta gracia. Pero esa página me encanta porque nos muestra para cada expresión que pongamos o tipo de expresión las búsquedas que hacemos los usuarios en Google sobre esa temática. Con lo cual nos podemos enfocar directamente, podemos plantear expresiones sobre esas palabras, sobre esas búsquedas que están haciendo las personas. Y aquí empezamos a hacer, una vez que tenemos el listado, la planificación de contenidos. Es decir, a 3 meses vista, pues vamos a hablar de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Y estas temáticas requieren de estas keywords relacionadas con mi apartado de social media. ¿Qué pasa? Que hacemos un árbol de palabras clave tremendo. Un árbol que tiene que estar enfocado, una vez más, a cubrir una necesidad de información del usuario, pero también a posicionar el post y también a atraer, en este caso, de social media serían leads. ¿De acuerdo? Con lo cual, la planificación, la parte fundamental. Definimos esas keywords, ¿vale? Ya tenemos nuestro listado, ¿vale? Sacamos el listado a través de las múltiples herramientas que tenemos y empezamos a hacer ese súper listado que todos tenemos. Muy importante, hay que valorar la extensión del contenido. No es lo mismo trabajar contenidos por encima de 2.000 palabras como tenemos nosotros. Nosotros todos los lunes publicamos un contenido por encima de 2.000 palabras y eso nos genera un tráfico y un posicionamiento muy bueno. Pero no tenemos ningún cliente que nos pida contenidos de 2.000 palabras. Tenemos un equipo de gente que escribe. De 1.000 palabras, sí, tenemos un cliente que es un sector, es un nicho de negocio, tiene mucha competencia, pero es un nicho de negocio muy pequeño. Y plantear un artículo semanal o con más nivel de publicación, más a la semana, se antoja ya complicado, porque puede aburrir a su público y porque para el que lo hace es complicado. Con lo cual, en vez de hacer un artículo de 500, 600 palabras a la semana, pues estamos haciendo artículos de 1.000 palabras cada 2 semanas. Con lo cual, tienes mucha más extensión, lo cual es más fácil para posicionar. Puedes hacer artículos más detallados y no estás cansado a tu usuario. Siempre tenemos que tener en cuenta la estrategia. ¿Qué estrategia? ¿Qué está dispuesto a leer el que tiene que leer lo que yo estoy escribiendo? Eso es lo que realmente nos tiene que importar. ¿De acuerdo? Y muy importante, tenemos que analizar todo el contexto. Fijaros, voy a poner un caso real de hace unos años. Hace unos años tuvimos un proyecto bastante importante con un cliente que vendía cursos en el extranjero, ¿vale? Tenía delegación en muchos países, entonces enviaba principalmente a adolescentes y adultos a practicar, bueno, pues muchas cosas en, si no me equivoco, eran 17 países, ¿vale? Empezamos a trabajar, hasta esa fecha estaban invirtiendo, si no me equivoco, unos 90, 100.000 euros al año en AdWords, ¿vale? Entonces era AdWords, ahora ya es Ads, y tenían resultados muy buenos. Pero ¿cuál era el problema? Que era un sector muy estacional, de los cursos de formación. Entonces, cuando acababa la fase de contratación, caía, había 3-4 meses en los cuales, como no hacían nada orgánico, tráfico cero. Y querían mantener o aumentar el volumen de leads, pero generar un tráfico orgánico suficiente para que hubiera interés a lo largo de todo el año. ¿Qué hicimos? Planteamos la principal estrategia, la base, el contenido. Y nos dimos cuenta al analizar el sector que muchas de las búsquedas que había sobre lo que ellos hacían, no era exclusivamente sobre lo que hacían, sino temas colaterales. Es decir, si yo enviaba a mi hijo a un curso en Inglaterra, estudiar Inglaterra todo un verano, qué ver en Inglaterra, qué visitar, monumentos en Inglaterra, cómo conducir, todo lo que se nos puede ocurrir y que también muchas veces miramos cuando vamos de vacaciones. Con lo cual, fijaros ahí el potencial de keywords que tenemos para sacar. Ya está hecha la estrategia. Un post de 800 palabras todos los días.
de lunes a viernes, atacando keywords de negocio, atacando keywords específicas de lo que está buscando la gente, y en menos de 6 meses, evidentemente con link building por detrás y publicidad en medios, en menos de 6 meses habíamos pasado el volumen de visitas y de leads que estaban consiguiendo con AdWords en ese momento. Le redujimos más o menos un 50% de la inversión en AdWords, seguían haciéndolo pero a menor nivel, y una vez superado eso y visto que digamos que el tráfico era constante, que los leads subían, ya empezamos a remodelar la estrategia. Vale, ya hemos llegado a este punto de inflexión de momento. Vamos a cambiarlo, a ver cómo reacciona el público. De 5 de 800 palabras cambiamos a 2 de 2000 palabras. Posts mucho más detallados, mucho más enfocados en aspectos que ya vimos que tenían mucho más volumen de búsqueda, mucho interés por el usuario y que realmente al final generaban un volumen mayor de leads. ¿Cómo lo detectamos? Analítica. Analizando qué tipo de contenidos, qué tipo de expresiones eran las que más buscaba el usuario por país, porque nunca es la misma. Cada país, cada sector, cada curso, tiene lo suyo. A partir de ahí, crecer exponencialmente. ¿De acuerdo? Por supuesto, hay que tener en cuenta qué otros canales vamos a trabajar cuando diseñemos una estrategia de contenidos. Es decir, en función de las posibilidades de escalabilidad y del presupuesto del cliente también, vamos a trabajar con publicidad en medios, vamos a hacer link building, vamos a hacer campañas en Facebook o landing para promocionar, vamos a diseñar una estrategia de funnels en la cual el contenido nos servirá para generar un lead magnet de contenido gratuito. Hay que empezar a diseñar toda la estrategia y ver qué otros canales van a acompañar esta estrategia apoyando el contenido como base, insisto. ¿Vale? Con una bodega, por ejemplo, esto fue un poco el resultado de una estrategia que hicimos, esto es la primera parte, ¿vale? Una bodega tiene 3, la mayoría, pero esta concretamente tenía 3 tipos de público objetivo. El que no entiende de vino, el que entiende de vino, sabe y está dispuesto a probar cosas nuevas aunque no las conozca, y el público de enoturismo, es decir, el que viene constantemente a tu bodega, porque se hacen muchos eventos en bodegas para enseñar la bodega, para pasar el día, etc. 3 tipos de públicos. Bien, vamos a hacer diferentes estrategias. Sobre el primero, gente que no sabe, hacíamos posts del tipo muy comercial, posts muy sencillos, ¿vale? Desde el cómo quitar una mancha de vino, que es súper comercial, hasta otros, o los mejores vinos de Ribera del Duero, palabra clave estratégica, de menos de X euros. Ahí empezamos a trabajar. Muchos tipos de eso, apoyado por link building, por supuesto. Segundo tipo, gente que le gusta el vino, ¿vale? Hay muchos posts muy técnicos. Teníamos una persona, tuvimos que contratar una persona especializada en el sector del vino, dar una formación intensiva y es la que semana tras semana va trabajando esto. Lunes se publican contenidos comerciales, martes se publican contenidos muy enfocados a sector técnico, a gente que sabe. ¿De acuerdo? Y eso durante todo el año, cambiando que se respete de una planificación. ¿Cómo llamamos el tercero? El tercero es el público que viene a nuestra bodega. Ya ha probado el vino, con lo cual no le tenemos que convencer. Con lo cual ahí trabajamos en herramientas de automatización del marketing. ¿De acuerdo? Promociones directas, suscríbete, recibe suscríbete 3 meses, recibe una selección de nuestros 2 mejores vinos cada mes, puedes... Aquí tenemos todo un mundo, ¿de acuerdo? Pero acompañado por contenido que detalla, que explica de forma sencilla qué tipo de propiedades, características tiene cada vino, cómo acompañarlo, con qué plato. Tenemos un mundo lleno de posibilidades. Pero al final el objetivo, de nuevo, conseguir clientes. ¿Vale? Segundo punto. Este ya lo hemos visto, perdón. Segundo punto. Vamos a crear el primer título. Es decir, ya tenemos la keyword, ya hemos hecho esa mínima planificación, ¿vale? Vamos a empezar. Este primer título es un borrador, muy sencillo. Maduramos una serie de ideas y planteamos una pequeña idea sobre lo que quiere ser este título. Luego veremos cómo lo construimos, ¿de acuerdo? Pero es muy importante esta fase porque nos va a permitir realmente ver qué hay sobre lo que queremos seguir. Cogemos ese primer título y lo plantamos en Google. Hacemos una búsqueda, tal cual. Vamos a ver qué está poniendo nuestra competencia. Como el posicionamiento nos dice que los que salen primero son los que mejor posicionados están, vamos a abrir todos y cada uno de ellos. ¿Vale? En la SER vamos a empezar a ver qué title, qué título están poniendo cada uno de ellos, cómo están construyendo el título definitivo y cómo están planteando la palabra clave que quieren posicionar, que es fundamental el title donde la ponen, y en qué variable o qué tipos de variables long tail están trabajando. Muy importante, no lo he dicho, lo doy por supuesto, trabajar palabras clave long tail, muy long tail. ¿Vale?
Y atentos a los volúmenes de búsqueda. Cuanto menos volumen de búsqueda y menos competencia, más fácil se posicionará, ¿vale? Entonces, aquí lo que necesitamos es saber qué está diciendo nuestra competencia. Una vez que veo los ejemplos que está poniendo, entro en cada una de las páginas y empiezo a leer. Un simple control F, busco la palabra clave principal, veo cómo lo están poniendo, qué long tail, qué variables, veo qué títulos, subtítulos están poniendo, cómo están estructurando el contenido, fases de la que hablan, me puede dar más ideas o decir, mira, jo, es que yo lo estaba haciendo muy técnico, lo voy a hacer así que llega más gente, ¿vale? Y esta fase también es muy, muy importante porque gracias a la tercera llegamos a la cuarta, que es estructurar el contenido. Es decir, en contenidos que sean de 500 palabras, 500, 600, suele ser relativamente sencillo. Cuando llegas a 1000 o por encima, no puedes plantearle al usuario un tochazo de 2000 palabras sin ninguna estructura, porque no se lo lee, es aburrido, ¿vale? Necesitamos crear una estructura de títulos, subtítulos, los típicos H2, H3, H4, listas. Es decir, necesitamos saber cómo vamos a estructurar ese contenido para conseguir que el usuario lo lea. Porque uno de los principales problemas que tenemos en el contenido, sobre todo en posts que son más largos, es que las personas ya no leemos, las personas escaneamos. ¿A qué velocidad vais cuando leéis un artículo? Si sea de un periódico, no os cuento, párrafos de 10 líneas, que es infumable eso. Pero aunque sea algo que nos interesa, no leemos, estamos escaneando y queremos conseguir que la gente se pare y lea. Para eso tenemos que estructurar muy bien el contenido, poner un índice dinámico, si se puede, subrayar y destacar palabras, hacer listas, bueno, lo veremos un poquito más adelante. Pero en este punto, crear esa estructura de navegación del contenido resulta fundamental, porque además las keywords principales, esas variables, yo las tengo que repartir principalmente en estos títulos y subtítulos, porque le estoy indicando a Google que tiene la jerarquía que yo necesito y que quiero que me posicione, ¿vale? Entonces voy a trabajar las palabras clave principales en el title, la voy a repartir títulos, subtítulos y a partir de ahí construyo mi árbol de long tail, que voy repartiendo de forma natural por todo el texto. Aquello que se oye hace tanto tiempo de cojo una palabra y la repito 74 veces, ¿cuántos lo habéis oído? Lo bueno es que funciona. Tú posicionas una palabra clave, una palabra clave. Ahora os enseñaré un artículo nuestro, que es un post comercial, es un poco la estrategia que tenemos, un post de 2200 palabras y tiene 1100 palabras posicionadas en Google, ¿vale? Si queremos posicionar 1100, no trabajemos una, trabajemos muchas palabras clave. Variables, SEOs, palabras SEO, variables no SEO, palabras relacionadas, sinónimos. Lo que realmente tiene interés traslucido a esa parte SEO, que es la que necesitamos sacar con herramientas, con esas que ya conocemos, va a ser Answer the Public, que os he dicho que para mí resulta fantástica, ¿vale? Ojo a la extensión, ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? Seguimos. Quinto punto, ya tenemos información suficiente de lo que estamos haciendo. Información suficiente es un primer título, palabras clave, hemos visto que está haciendo la competencia, vamos a crear el título definitivo. Y aquí, en función de la tipología de contenido que estamos haciendo, tenemos muchas variables, tenemos muchísimas opciones de crear títulos. Si estamos haciendo listas, si estamos haciendo información, si estamos haciendo una pregunta, si estamos... lo que sea. Pero un título de un artículo siempre tiene que llevar componente SEO. Se recomienda que la palabra clave principal, cuanto más a la izquierda mejor, pero tengamos en cuenta que un post trabaja sobre dos agentes, Google y el usuario. ¿Pero quién nos compra? El usuario. Con lo cual, tiene que tener un gancho para el usuario. No hagamos un clickbait, no hagamos un titular espectacular que se vaya, pero un titular que realmente haga o fuerce que el usuario haga clic en el título. Porque si no llega a hacer clic en el título, ni de coña lee el resto, ¿vale? Entonces mezclemos las dos variables, SEO y usuario, teniendo en cuenta que el usuario es el que me va a comprar. No perdamos esa perspectiva, ¿vale? Sexto, empezamos a escribir. Y aquí, mucho cuidado, siempre lo digo, con cómo trabajamos el artículo. Primero, vamos a cuidar el formato. Os decía, muchos medios de comunicación, yo soy de Zaragoza y estoy acostumbrado a leer El Heraldo, que es el periódico más popular en Zaragoza. El Heraldo se clava párrafos de 10-12 líneas. A ver quién es el guapo que se lee eso, es imposible, ¿de acuerdo? Texto lo suficientemente grande, que se lea bien sin que el usuario se tenga que acercar, el interlineado adecuado, espacio entre párrafos adecuado, que haya mucho blanco detrás, la sensación de limpieza y no haya párrafos de más de 2-3 líneas, porque eso agiliza, facilita la lectura. ¿Qué pasa si tengo 4? Joder, pues si tienes 4, tienes 4. Si no puedes retocarlo, no va a pasar nada,
¿vale? Pero agilicémoslo. Títulos, subtítulos, las listas, negritas. Hagamos que el usuario cuando lea esté en un rato agradable, no sea un peñazo para él tener que leer todo esto, porque entonces al final no conseguiremos nada. Vamos a repartir las keywords, pero teniendo muy en cuenta que lo que vende es el storytelling, es la historia que contamos, insisto. ¿De acuerdo? No trabajemos solo el SEO, trabajamos emociones, trabajamos beneficios, resultados, lo que aportamos al usuario. Y si podemos, 5 minutos tengo, vale. Y si podemos, elementos multimedia. Y aquí mi recomendación es clara, el vídeo. El vídeo es brutal a día de hoy y con una simple webcam os podéis grabar vídeos explicativos. Tenemos hecho vídeos a clientes profesionales y vídeos en los cuales con una webcam una persona de la empresa que es la experta en lo que realmente quieren vender lo traslada al que está enfrente, complementando al blog en 2 minutos de una forma muy sencilla, en palabras en castellano. No os imagináis el poder que tiene de venta el vídeo, es brutal y cada día es más sencillo y más potente hacerlo, ¿de acuerdo? Y si hablamos de SEO, fundamental el interlinking. Y esta es una parte de la estrategia tremenda. ¿Por qué? El interlinking nos habla de cómo interrelazamos los artículos propios que tenemos de nuestro blog uno con otro, con las páginas comerciales, con las páginas de venta. Porque al final todo ese contenido, a través de los enlaces, lo que tiene que conseguir es posicionar no solo ellos, sino las páginas a las cuales se está apuntando por sus enlaces, que son las páginas de venta, las fichas de producto. Con lo cual ahí tenemos que trabajar una estrategia muy cuidada. Un séptimo punto, ya hemos acabado de la metodología, es difundirlo. Redes sociales, el mailing, inbound marketing, crear el funnel, automatización del marketing. Es totalmente escalable. Podemos hacer 1000 cosas, pero necesitamos que la gente lo lea. Si cogemos el post y lo dejamos ahí publicado, no conseguimos nada. Hay que darle vida, hay que darle salida de 1000 formas. ¿De acuerdo? Resultado final, esto es lo que os decía. Una pequeña estrategia que nosotros tenemos en la empresa, o cómo lo organizamos, es, por una parte, crear contenido que sí que es más específico de marketing online, de estrategias de venta, etcétera. ¿Qué pasa? Que ese contenido lo lee menos gente, ¿verdad? Pero un contenido comercial, herramientas, listas, recursos gratuitos, etcétera, es muy comercial y eso genera un volumen de tráfico brutal. Una cosa lleva a la otra. Un buen interlinking enlaza todos esos artículos y al final apunta a las páginas que queremos posicionar. Fijaros lo que os decía. Este artículo, súper comercial, no me acuerdo cómo es el título, páginas para descargar libros gratis, ¿vale? Fijaros, esto es Senras, 1100 palabras clave posicionadas, un artículo de 2200 palabras. Y este artículo, solo orgánico, ¿eh? Sobre los artículos de clientes hacemos de todo, pero sobre los nuestros ni uno solo lleva publicidad, ¿vale? Link building le metemos a todo un poco, pero publicidad ni uno, 1100 palabras. Imaginaos el tráfico que trae solo este artículo, pero ahora empezar a ver esos que os he cogido aquí, que son unos cuantos, el siguiente 790, 430, brutal la de tráfico que podéis tener. Conclusión, tenemos que escribir para personas, pero tenéis que tener en cuenta que al final somos personas también. Los negocios somos personas hablando con personas. Y cuando escribimos artículos, cuando escribimos contenido, realmente nos tiene que gustar lo que hacemos porque gente que escribe contenido solo es muy aburrido. Tenéis que sentir algo que yo llamo que es fundamental en una empresa y que tenéis, supongo que lo conoceréis, que es la pasión. ¿Os gusta hacer lo que hacéis? Es la última pregunta que os quería hacer. ¿Sí? ¿Cuántos sentís pasión por lo que hacéis? ¿Solo? ¿Y los demás? Dejadme poneros un audio muy rápido, 30 segundos, si no me equivoco, de lo que yo, el mejor ejemplo que he visto de pasión en mi vida. ¿Se lo podéis poner, por favor? ¡De Colombia! ¡Ay, hueputa! ¡Esta noche no me esperen en la casa! ¡Gol de Colombia, mi patria Emoción linda! pura, ¡Me ¿lo vibra veis? la sangre! ¡Colombia! ¡Colombia 1! ¡Alemania 6! Va perdiendo 6-1 su equipo. Y fijaros la pasión que pone el narrador. Ya lo podéis quitar. Fijaros la pasión que pone el narrador, la emoción que siente por el gol de su equipo. Trasladad esto, la emoción, al storytelling, al contenido, y de repente no tendréis una venta, tendréis cientos de ventas. Muchas gracias. ¡De Colombia! ¡Ay, hueputa! ¡Esta noche no